saludo para todos y para todas nuestras seguidoras que nos siguen en nuestras redes sociales de Problema del Plástico. Mi nombre es Laura Mora, soy comunicadora social y periodista y hoy vamos a hablar de un tema súper importante y que genera tanta discusión en todo el mundo, que es el problema del plástico. El día de hoy nos encontramos con un invitado súper especial. Él es Giovanni Zambrano. Entonces bienvenido, Giovanni, a nuestro primer podcast de Problema del Plástico. Hola Lau, ¿cómo estás? ¿Cómo Bien, todo? gracias. Bueno, Giovanni, no sé si nos quieras contar un poquito más sobre tu vida, tu experiencia en este campo. Soy de Zipaquirá, Cundinamarca. Estudio y estoy en el último semestre de Administración Ambiental de la Universidad Distrital. Siempre quise estudiar un tema ambiental, un poco hacia la ayuda del medio ambiente, pues que es también hablando sobre la sostenibilidad del ser humano en términos del medio ambiente. Por ende, pues me gustan mucho los temas ambientales. En Zipaquirá hago parte de un colectivo social llamado JPZ junto al pueblo Zipaquirá y pues la universidad, mi alma mater, pues le agradezco porque también me ha enseñado varias cosas para el desarrollo de mi vida profesional. Entonces, ¿qué te parece si empezamos ya a ahondar más sobre el tema del problema del plástico en el mundo? Primero yo creo que hay que decir qué es el plástico. Pues digamos la palabra plástico proviene de una palabra griega y esta palabra significa que se puede moldear. Esto se refiere, mejor dicho, a la maleabilidad, la plasticidad, al material durante la fabricación, ¿sí? La fundición, etcétera, del plástico. Entonces eso ya nos da una idea de que el plástico pues es un material sintético que se puede moldear, que se puede estirar. Entonces, ya con eso pues podemos decir que es un material inmensamente versátil y al decir esto pues demuestra que tiene varias aplicaciones industriales y de consumo. Entonces ahí entra un problema y es a lo que nos vamos a referir en el podcast de hoy. Hay un problema por los productos de plástico. ¿Y por qué? Pues como te dije anteriormente, su uso, al ser tan requerido para muchos espacios en el mundo, lo que hace es que se haga un negocio o un desarrollo de la industria del plástico. Y generalmente ahorita ya todo el mundo tiene una bolsa de plástico mínimo en la cocina o es con lo que te digo que además se utiliza para miles de cosas. Y complementando lo que dices, y digamos que sustentándolo en algunos datos y referencias y más información, tú decías que el plástico es un material sintético. Sin embargo, tenemos que aclarar que su base es orgánico, ¿no? Porque este Ujú. material está hecho con productos naturales, que son la celulosa, el carbón, el gas natural, y como componente fundamental del plástico está el petróleo, que también pues ese es Petróleo. otro tema de discusión que también genera mucha controversia y tiene opiniones a favor, muchas opiniones en contra, pero entonces era para rescatar que este plástico es un material orgánico. Y también se vale aclarar que normalmente todos y todas hablamos de plástico como un mismo material, sin embargo este se compone o se divide más bien en diferentes tipos de plástico, ¿no? Que está el polietileno, el poliéster, el polipropileno y el cloruro de polivinilo. Pues son nombres que comúnmente no utilizamos en nuestra vida diaria, pero ya con estos ejemplos que les voy a dar, yo sé que muchos de ustedes van a traer a la mente que han utilizado muchos de estos materiales. Por ejemplo, el polietileno son normalmente que las bolsas de plástico, las películas de plástico, los envases en los que guardamos comida, contenedores también para estos alimentos, donde se incluyen también las botellas plásticas y también productos que utilizamos casi que en nuestra vida diaria, más que todas las mujeres, que son los cosméticos. En estos cosméticos hay microesferas y productos abrasivos que contienen plásticos también de polietileno. El poliéster lo encontramos muchas veces en la ropa, normalmente en las etiquetas que vemos dice que está hecho con poliéster, lo encontramos también en botellas, en envases, en los rayos X, en las radiografías cuando vamos al médico, estas láminas de rayos X son hechas con plástico poliéster. El polipropileno se encuentra más que todo en los electrodomésticos, en los muebles y en componentes de vehículos. Muchas partes de los vehículos son hechas en plástico. Y por último, como les mencionaba antes, el cloruro de polivinilo, que son las tuberías, los accesorios, también para construcción, válvulas y muchas veces los materiales con que se realizan ventanas tienen cloruro de polivinilo. Y ya digamos que
grandes datos para, digamos que meternos en la cabeza este mundo y este problema del plástico es, por ejemplo, en 2015 se alcanzó una producción de 380 millones de toneladas de plástico en el mundo. Cada año se producen 500 mil millones de botellas plásticas en el mundo. Normalmente empresas como Coca-Cola producen miles, o sea, miremos la cifra, miles de botellas por minuto. Entonces aquí ya vamos a adentrarnos en estos problemas específicos que genera el plástico en el mundo. Y primero me gustaría que habláramos, Giovanni, sobre la contaminación de los mares, de los océanos y pues en el agua, en estas fuentes hídricas. Entonces, ¿qué tienes para contarnos sobre esta problemática en el agua? Pues digamos que la contaminación plástica en el agua es algo muy visto hoy en día, ¿no? Y es por varios factores, pero pues digamos que generalmente uno va, no sé, ahora uno va a un río, uno va al mar y demás, encuentra una cantidad de plástico, de basura, como que la gente no tiene un cuidado, no hay políticas públicas sobre eso tampoco, son como un cúmulo de factores. Y pues digamos que en el problema del agua es algo interesante que también pueden, digamos, ver como un material de apoyo a las personas que nos escuchan, y hay un documental que se llama Plastic Oceans. Ese documental está en Netflix y pues es un documental de una persona que lo que quería era era grabar partes del océano, hacer un documental sobre partes del océano, pero cuando la persona llega a lugares remotos, o sea, llega a una zona en India, una parte, pues digamos, muy alejada, y el país que estaba al lado es un país que tiene un problema social y económico, entonces las playas no son frecuentadas por gente ni demás, encuentra un montón de basura. Cuando él va a grabar especies marinas, lo que él se encuentra es que las especies marinas, los peces están comiendo bolsas, se da cuenta que los corales están totalmente afectados también por botellas de plástico y demás, y lo que él manifiesta es como, pero ¿cómo va a haber eso? ¿Cómo vamos a encontrar ese tipo de cosas si estamos en un lugar muy remoto? Y además de eso, cómo se generará. Entonces el documental empieza a abordar varios temas interesantes sobre el océano, y es, por ejemplo, las corrientes de agua. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque pasa cuando hablo también de ríos, es eso, y es el flujo que tiene el agua, o sea, lleva un camino, entonces lo que hace es llevar todo lo que en sí se lo lleva. Entonces eso implica que si nosotros vamos, no sé, a un río acá en Zipaquirá, no sé, al Neusa, y botamos botellas plásticas y demás, es posible que en la desembocadura o más abajo, que se encuentra hasta con el río Magdalena, bueno, ya mucho más abajo, el río Bogotá, pues esto lo que hace es que llegue hasta allá el problema del plástico. Eso afecta a especies, eso afecta a la condición humana, porque pues del agua depende mucho las personas. En Colombia, por ejemplo, el agua es tomada de los páramos, o sea, la calidad de agua depende de la calidad de páramos. Y mucha gente, bueno, también digamos que yo lo que he aprendido en la universidad, y es que no es solo un problema personal, esto es un problema también institucional por un lado, y pues también es un problema un poco más grande. Y entonces podemos ver que no solo la gente que lo bota en un río el plástico, sino también es la falta de políticas públicas en Colombia o en cualquier parte del mundo, que hoy en día se viene trabajando, sí, pero ese es uno. Y el tercero, yo siempre digamos que lo he aprendido con estos tres factores, y el tercero es la industria. También hay un problema industrial gigante, la producción y la sobreproducción. Claro, para que ellos le generen más ganancias, pues tienen que generar más, y eso les genera como unos costos muy bajos. Entonces como que hay un problema, ahí hay un problema muy macro, y es un problema de un desarrollo económico desmedido en el mundo, que digamos es el capitalismo. Entonces es la creación y el desarrollo de la industria solo para generar réditos económicos. Entonces si estos tres factores no se trabajan en torno al plástico, pues se va a seguir contaminando el agua. En el documental muestran cómo en algunas zonas las corrientes de agua, pues lo que hacen los ríos es desembocar obviamente en el mar, entonces termina entonces toda la contaminación en el mar. Y cuando llevan las cámaras bajo el mar, encuentran, o sea, pueden encontrar de todo tipo, y lo que más se encuentra ahí y lo que más se demora en degradar, pues es el plástico. Entonces creo que abordé el tema. Sí, claro, de acuerdo con todo lo que dices, y ahí vale adicionar también
también algunos datos, ¿no? Para fundamentar más la investigación y el problema tan grande del plástico, principalmente en los mares y océanos. Y es que 8 millones de toneladas anuales de plástico llegan a los mares del mundo. Y pues digamos que hay dos perspectivas del plástico que está bien utilizado y bien desechado y el plástico que se administra mal. Entonces, de ese 100% del plástico que se administra mal, el 87% va y contamina hábitats terrestres y agua dulce, que como tú mencionabas, el agua dulce es el agua de los ríos, el agua que viene de los páramos, y otro porcentaje va al mar, va a contaminar al mar. El 1% de ese porcentaje que va al mar está en la superficie y creo que muchos de nosotros, de ustedes quienes nos están escuchando, Giovanni, tú también, hemos visto fotografías de islas de plástico enormes que están en el mar, que están flotando ese material en el mar y miremos la cifra que es solo el 1% del plástico que está en la superficie, entonces, y el 99% de todo el plástico mal administrado está en el suelo, en los suelos marinos, está sirviendo pues mal dicho como alimento para los peces, generando la muerte de estos, la desnutrición de estos. Entonces creo que también aquí es hacer un llamado al buen uso y el buen desecho de estos plásticos y empezar desde casa. Claro que como decía Giovanni, estos problemas ya son institucionales, ya son por un sistema económico que rige el mundo. Sin embargo, pues digamos que cada granito de arena aporta para frenar esta contaminación por plásticos en el mundo. También me gustaría decir otra cifra también para profundizar en el tema, es que del 100% de plástico que se produce, el 75% se desperdicia. Es decir, que no lo estamos utilizando. Entonces también para ponerle cuidado al tema, ¿no? Ahora me gustaría también hablar de la contaminación en el aire. Yo sé que muchas personas de las que nos están escuchando, porque me pasó a mí en lo personal, es que no entendíamos cómo el plástico podía contaminarnos únicamente al respirar. Pues vamos a ver que sí hay plástico en el aire, sí hay microplásticos en el aire. No sé si Giovanni nos quieras compartir cómo es que estos microplásticos y este plástico afectan nuestra salud. Pues sí, digamos que por la degradación de las bolsas, pues entonces se genera partículas, era lo que veníamos hablando, pues del microplástico, ¿no? Entonces, digamos que en los datos que estás dando, pues digamos, yo tenía uno y es que dice que los seres humanos hemos producido 8.300 millones de toneladas métricas de plástico desde 1950. Y entonces, solo el 9%, que bueno, que también tengo que decirlo, y es que cuando uno ve tantas cifras, yo creo que no es posible y yo creo que es más plástico el que hay en el mundo. Hay unas cifras que son totalmente cercanas, pero en general yo creo que medir la cantidad de plástico que se produce hoy en día es totalmente imposible. Y la cantidad de plástico que se recicla, pues obviamente va a ser menor. Dicen las cifras que solo el 9% de los residuos plásticos se reciclan, ¿no? Y entonces terminan en vertederos o terminan en la quema, muchos de ellos. La forma de manejar las basuras, que ha sido un problema mundial, es en vertederos, quema, disposición a otros países. Entonces igual lo que hace es que sea por quema o por vertedero, estas partículas viajan por medio del aire y es por el viento y demás, y eso afecta pues la salud de las personas, ¿no? Y entonces entendamos que ese microplástico son partículas tan pequeñas que son indetectables, pero eso es lo que genera hoy en día, pues digamos en términos ambientales, está el smog. El smog es la contaminación del aire, ¿no? Que puede ser medida por partículas. Cuando hacen los estudios hoy en día, por ejemplo, ciudades como Bogotá, eso demuestra que Bogotá es una ciudad muy contaminada por el smog. Entonces, pues obviamente hay más partículas que viajan por medio del aire, pero el plástico es una de ellas, es una de las más grandes y lo que termina haciendo es deteriorando la salud de las personas. También, por ejemplo, cuando hablabas de los cosméticos al comienzo, pues eso también es un deterioro a lo que es la piel, ¿no? Claro, y aquí me gustaría hablarle principalmente a las personas y a nuestro público objetivo, que son personas que habitan en Bogotá y los municipios de la Sabana, que normalmente se escucha decir que, bueno, Bogotá está muy contaminada, que tiene un alto porcentaje de smog en el aire y demás, y que los municipios de la Sabana, como lo mencionaba, como son, pues se escucha decir, ¿no? Más bien que son campestres, que hay más aire libre, más aire limpio, pero digamos que enfoquémonos en municipios como Tocancipá, que son zonas industriales, que son municipios que acogen a gran cantidad de empresas.
Entonces aquí les voy a dar un dato, y es que la producción de estos materiales plásticos emiten metano, etileno y muchos tipos de gases de efecto invernadero, y su emisión al aire aumenta con el tiempo, con la producción. Entonces aquí, pues lo que se dice que donde tenemos aire limpio y demás, pues resulta siendo una mentira. Entonces, cuando se producen o cuando se descomponen estos tipos de plástico, como les mencionaba, estos gases van al aire y los vamos a estar respirando. Y trayendo a colación lo que mencionaba Giovanni, va a afectar la piel, va a afectar nuestros pulmones, y ya con un tiempo prolongado en nuestro organismo afecta el estómago, afecta los intestinos, los riñones, se ha visto casos donde afecta el hígado y demás. Como les decía antes de los tipos de material, el polietileno utilizado en las bolsas plásticas es el polímero sintético más producido y descartado a nivel mundial. Y este polietileno es el emisor de más metano y de más etileno, que pues con muchas emisiones de estos gases se va a destruir más la capa de ozono, va a haber más efecto invernadero, más calentamiento global. Entonces, pues, o sea, hay que tener como presente en la mente que estos materiales y esta producción sí está afectándonos también a nosotros con el simple hecho de respirar, ¿no? Ahora me gustaría hablar de los productores y de los consumidores, ¿no? Porque hemos estado hablando del problema del plástico, del mal uso del plástico, pero bueno, ¿quién produce este material? ¿Quién compra este material? ¿Cómo lo desecha? Entonces, empecemos a hablar de esto, ¿no? De los productores y los consumidores, y llevémoslo hacia una parte social. Entendamos esto de la producción y el consumo desde la parte social y desde la parte económica. Entonces, Giovanni, pues te cedo la palabra para empezar a hablar de este tema. Sí, es importante que digamos lo que venías hablando en Cundinamarca, pues alguna vez estuve en el trabajo que se realizó en Zipaquirá con el tema de personas que trabajan alrededor de la recolección del plástico. Entonces son los recolectores que, como ya te he dicho, pues son las personas que no solo trabajan con plástico, sino que son personas que vienen trabajando con cajas de cartón, bueno, con el tema del cartón, con el tema del plástico y demás, para el reciclaje. Y ellos les pagan un porcentaje. Pero si nosotros nos damos cuenta, pues en términos sociales y económicos, ellos viven de una manera muy paupérrima porque les terminan pagando es el peso, ¿no? Y entonces cuando uno va a vender el plástico, va a vender el papel, el cartón, en cualquier lugar de estos donde lo reciben, pues generalmente te pagan, no sé, 100 pesos de 10 kilos. Las personas sí tienen unas condiciones muy pesadas para trabajar, ¿no? Porque pues ellos dependen de sus manos, de sus pies, ellos dependen de sí mismos, pues, de su cuerpo. Entonces, ellos generalmente, hablando en términos de salud, lo que hablábamos ahorita, pues ellos sí se encuentran con el problema de frente. Porque todas estas partículas, y no solo de plástico, sino como de las basuras y demás, ¿por qué no? Bueno, también porque hay un montón de problemas de reciclaje, no hay división de las basuras, en Colombia no hay nada de eso, sí, como que en algunas alcaldías se ha tratado de hacer el tema de división de basuras, que diga el plástico, las botellas de vidrio, que defina tal cosa, pero la gente generalmente no lo hace. La gente generalmente lo que hace es bota toda una sola caneca y una bolsa negra y llega y la dejan afuera de la casa. Estas personas terminan caminando y recolectando todo eso y se encuentran con los problemas de salud de frente, se encuentran con los problemas de una, y ellos igual dependen de eso. Por lo que te digo, ellos tienen que revisar eso, ellos están haciendo un trabajo que la gente comúnmente debería hacer, y es la división de las basuras, y ellos lo terminan haciendo y al mismo tiempo les terminan pagando muy, muy poco, o sea, reconociéndolos como trabajadores informales, ¿no? Y al mismo tiempo, al ser trabajadores informales, como cualquier trabajador informal, pues solo ellos depende el tema de ARL, pensión, salud y demás. Y por como te digo, se termina pagando tan poco por el plástico y por estos materiales, que ellos no alcanzan a pagar una afiliación o demás. Entonces también, vuelvo y digo, hay problemas estructurales, un problema estructural de un problema estructural del mercado, hay un problema individual de las personas, que también era lo que tú decías, y era como las personas tampoco colaboran. Entonces,
y al mismo tiempo pues se le suma un problema estatal y es un problema pues para qué está el Estado pues para mitigar ese tipo de cosas. Entonces si nos damos cuenta esas personas se encuentran con esos tres problemas de frente, se encuentran con tres problemas y es con estos factores y con esta gente pues, que le toca muy duro. Entonces ya con eso pues entendemos un poco que la parte social y económica para estos trabajadores de edición de residuos en el plástico y demás pues es muy, muy difícil. Es muy complicado. No sé si quieras añadir algo más. Ahí también vale aclarar que este problema no es algo que pase únicamente en Colombia o en el sector de la sabana de Bogotá y en Bogotá, ¿no? Eso es un problema a nivel mundial y me refiero al tema de los trabajadores informales que reciclan todo este material y hacen esta tarea que nosotros normalmente no hacemos en nuestras casas, ya sea por pues pensamientos individuales, no sé, o por problemas estatales, por falta de capacitaciones, de información y demás. Pero aquí también quiero mencionar en cuanto al problema mundial, cuáles son los productores y consumidores de plástico. Aquí podemos mencionar a China, es el principal productor de plástico en el mundo, con un 30% del total producido en 2018, por ejemplo. Lo sigue otra región que es América del Norte, los países pertenecientes a NAFTA, que son Estados Unidos, México, Canadá, donde su producción fue del 18%. Luego sigue Europa con un 17% de producción de plástico. Y finalmente ya podemos hablar pues, de América Latina. Hablando de estos productores, Asia, como tal, el continente responsable de la producción mundial del 51% de plástico y como les mencionaba antes, China del 30%. Entonces, pues aquí nos podemos ubicar geográficamente en esta zona y entendiendo que son productores de casi la mitad del plástico que se produce en el mundo. Aquí también podemos ver este problema del reciclaje, como mencionábamos antes, de trabajo informal para hacer este reciclaje y que comúnmente allí suelen ser grandes industrias que maquilan todo este trabajo. Entonces, pues ya podemos, digamos que hacernos una idea en la mente de cómo les va a estas personas que producen, que ayudan en la producción de este plástico, teniendo en cuenta que pues no muchas personas tampoco participan en esto porque ahora es un mundo, digamos que más tecnificado, donde todo se va a las máquinas y demás. Pero ahora también me gustaría hablar de cuáles son los países que más consumen este plástico o a dónde llegan estos plásticos. Aquí en primera medida tenemos los países que más plásticos y residuos reciben, ya sea para darle uso a estos o para tratar de desecharlos, ya sea pues por incineración, por reciclaje, para darle un segundo uso a este material. Entonces aquí tenemos los 4 países que más residuos reciben, que son Hong Kong con 398.261 toneladas, seguido de Vietnam con 443.615 toneladas, Tailandia con 471.724 toneladas y en primer lugar que es Malasia con 913.165 toneladas. Otra información que es pertinente compartir y son los países que más contaminan los océanos. No solo que más, digamos que importan, exportan o producen y consumen plástico, sino también la manera como estos países desechan estos residuos. Y en este caso tenemos entre los países que más contaminan los océanos, donde se encuentran, digamos que en sus costas, grandes islas de plástico, son China, Indonesia, Filipinas, Vietnam, Egipto, también está Tailandia, Malasia, Nigeria, Bangladesh y ya hablando de América, en este top de países encontramos que está Brasil y Estados Unidos. Bueno, ya hemos estado hablando de varios temas como pues la introducción de qué es el plástico, cuál es el problema en el mundo, la contaminación a fuentes hídricas, la contaminación al aire, los países que tienen que ver, digamos, en esta contaminación, los principales actores en este problema. Pero ahora me gustaría también hablar rápidamente sobre la fauna, la flora y cómo también este plástico afecta a nuestra salud a grandes rasgos, porque ya lo mencionamos pues muy superficialmente. Entonces, pues primero hablemos de el daño en los animales. Y aquí les voy a dar algunos datos para que tú complementes. Y es que cada año 100.000 mamíferos y 1 millón de aves mueren por ingerir plástico,
ya sea porque se les quedan enredados, porque los consumen y generan asfixia, porque quedan en sus cuellos y causa estrangulación, o por desnutrición. Los consumen y estos plásticos, digamos que llenan el estómago, pero lo que hace es que esto no va a aportar ningún nutriente, ¿no? Pues es un material sintético, entonces no va a generar ningún beneficio a los animales. Y algunos de los animales más afectados, ¿cuáles son? Como mencionábamos, como el problema, digamos que puntualmente está en los océanos, los animales más afectados son tortugas marinas, las aves marinas, los peces, como mencionaba Giovanni antes. Entonces, datos, el 52% de las tortugas marinas en todo el mundo ha consumido desechos plásticos, más de la mitad de todas las especies de tortugas marinas. El 40% de las aves marinas encontradas muertas tenían plástico en sus estómagos. Y hablando ya de, como les mencioné, el otro animal de las ballenas, el 83% de las ballenas que se estudiaron hasta el momento han quedado atrapadas en desechos plásticos al menos una vez en su vida. Ya sea que, ¿a qué desechos me refiero? A redes de pesca que no se recogen y que quedan atrapadas en el mar, ellas quedan atrapadas, no pueden nadar, no pueden alimentarse, demás. Y otro dato aquí también con relación a los animales es que para el año 2050 habrá más toneladas de plástico en los océanos que peces en el mar. Entonces también aquí doy un punto de partida para que tú complementes esta información, Giovanni, con respecto a los animales. Pues yo había encontrado una información parecida y es que, bueno, muchos animales sufren y mueren como consecuencia de la presencia de estos desechos en el medio, ¿no? Y digamos que la mayoría de los estudios demuestran que los residuos plásticos atraviesan el intestino de los animales, a veces sin hacerle daño, ¿no? Pero otros sí se quedan obstruyendo la garganta o el tracto digestivo. Y era en el documental que les nombré sobre Plastic Oceans, muestran, por ejemplo, la muerte de una ballena por medio de desnutrición, ya que en el tracto digestivo se le coloca la bolsa como en una forma de pared y no deja que pasen alimentos. Cuando nombran las tortugas, por ejemplo, el 75% de las tortugas, de una raza de tortugas llamada tortugas muertas en el Mediterráneo, cuando las analizan, el 75% contienen restos de PVC en su estómago, también que es material plástico y demás, y pues es un porcentaje muy alto, porque lo que está demostrando estos estudios es que hay una base para definir y un porcentaje muy alto que demuestra que la muerte de los animales es por el plástico. Es importante porque es en un ejemplo y en un símil con el ser humano. Si tú llegaras a ver que el ser humano, el 75% o sea, de la raza humana muere en el Mediterráneo, mueren por tubos PVC, pues van a decir obviamente que hay un problema enfocado sobre el tema del plástico. Entonces, también hay un tema y es la minimización de los animales y de la fauna, ¿no? Que hasta que no sea el ser humano, pues no le van a poner tanto cuidado. Pero bueno, esto pasa en el Mediterráneo. Pasa lo mismo en Brasil, en el sur de Brasil y en las islas de Florida en Estados Unidos, pero pues ya con, digamos, un porcentaje más bajo. En Brasil es el 60,5% de las tortugas que han muerto, y en Estados Unidos, en las islas de Florida, pues es el 56%. Entonces, ¿y saben por qué? O sea, generalmente es porque las tortugas, digamos que ellos, parte de su dieta o bueno, de su vida alimenticia, depende también de las medusas. Entonces hay un símil, obviamente visual, entre las medusas y las bolsas plásticas. Por eso es que en el mismo estudio de botellas PVC, de tubos PVC, bueno, este material, de latas y demás, también encontramos los delfines como una raza de animales también muy afectado. Entonces, también a ellos, por estos plásticos arrojados al mar, también ellos tienden a metérsele por el orificio que tienen en la parte como frontal de la cabeza, ¿no? Entonces también lo que termina haciendo y es que los delfines terminan muriendo también por el plástico. Y ya otros, pues, otros animales, también como aves marinas, que ya lo habíamos hablado, que también ellos mueren asfixiados o porque las aves terminan en sus picos, pues obstruyéndole la comida o a veces mueren asfixiados y demás. Y otros de los animales que en el estudio que leía y era que no se deben dejar por fuera porque la gente cree que pues son menos, pero también mueren, y son los felinos. Tú ahí mencionabas algo que es que cuando le toque al ser humano ya es cuando nos vamos a dar cuenta de este problema y que de verdad nos está afectando. Sin embargo, miremos también la parte desde el ser humano. Como les mencionaba cuando empezamos este podcast, es que desde la fabricación del producto hay contaminación
por los gases que se emiten pues en estos procesos. Entonces aquí miremoslo puntualmente en el caso del ser humano. En la extracción y en el transporte, pues en este caso puntualmente vamos a hablar del petróleo, que es un gran componente del plástico. Hay emisiones de benceno y de más de 170 sustancias químicas tóxicas durante el fracking, que podemos obviamente respirar e inhalar. Como este método de fracturación y extracción de petróleo contamina también las fuentes hídricas, estos químicos los vamos a ingerir con el agua. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Afectando nuestro sistema inmune, nuestros órganos sensoriales y, como mencionaba, en algunos casos se afectan que también el hígado, los riñones, produce cáncer y toxicidad neurológica. Entonces ya aquí vamos viendo que sí es un problema que afecta directamente al ser humano. Luego está en la refinación y en la fabricación del plástico. También hay emisiones de benceno y de estireno. ¿Cuál es la exposición frente a estos materiales y gases? Los podemos inhalar, ingerir, van a tener contacto directo con nuestra piel, pues ya sea porque los respiramos, porque los ingerimos o simplemente porque están en el suelo y tenemos contacto ya sea con nuestras manos, con nuestros pies. ¿Cómo afectan a nuestra salud? Generar cáncer de distintos tipos. Hay también mucha toxicidad, daños neurológicos y reproductivos. También digamos que afecta mucho, en este caso de daños reproductivos, estos materiales aumentan el riesgo de contraer cáncer de mama y cáncer, pues en el caso de las mujeres de cuello uterino por los materiales con los que tenemos contacto. Entonces pues este también es un grave problema en cuanto al ser humano, ¿no? Y también por el uso que le damos los consumidores y las consumidoras. Normalmente tenemos recipientes de plástico, botellas de plástico que se van a ir degradando con el tiempo y van a afectar nuestro sistema renal por consumo, nuestro sistema cardiovascular, gastrointestinal, neurológico, como les mencionaba anteriormente, el sistema reproductivo y pues de primera medida el sistema respiratorio. Para ir finalizando este tema, hablemos de las alternativas ecológicas. Esto es un tema un poco, digamos, más amplio y entonces comencemos con el tema de que la generación de residuos plásticos hay que tener un rol desde el Estado y las políticas públicas, asimismo ayudados de la empresa privada, como siempre, y pues desde la comunidad, como venía diciendo en este tridente. Pero antes de llegar como a los sustitutos, pues hay que enmarcar una mano de cosas antes, o sea, prevenir, digamos, el uso del plástico. Hay una pirámide de jerarquía que es muy interesante, sobre la gestión de los residuos sólidos. Y esta entra a ser parte cuando se hace la discusión de la ONU sobre la prevención y la prohibición del uso del plástico de un solo uso, pues sea esta pirámide de jerarquía igual. La ONU dice una cosa y entonces es la prohibición total de plásticos de un solo uso es importante en todo el mundo. Sí, como que ahí ya sabemos que no podemos utilizar ese tipo de plástico porque es el que más va a hacer daño, es el que uno usa y se bota, entonces el que genera residuos, el que se demora en degradarse y demás. Y en esta jerarquía, sí, cuando no es la prevención, sino es la prohibición parcial, que lo llama el Parlamento Europeo, cuando se aprobó, pues en la pirámide dice lo primero que hay que hacer es prevenir, o sea, es como tratar de llevar eso a cero. Entonces es la prevención de las bolsas plásticas, es llegar a cero en el uso de las bolsas plásticas. Si no se puede eso, el siguiente paso es minimizar en la pirámide de jerarquía. El siguiente paso es reutilizar. Cuando ya no se puede ni prevenir ni minimizar, pues la idea es reutilizar las bolsas, bueno, empezar a reutilizar el material plástico. Y al mismo tiempo, luego de eso, pues la opción es reciclar. Hay unas últimas dos opciones que pone el Parlamento Europeo y es incinerar o disponer las bolsas, y era lo que hablábamos ahorita, y es cómo terminan siendo estas bolsas, pues terminan llevándose a la basura o se terminan quemando, que además eso también es un problema, un afecto al aire, a la capa de ozono también es muy grande. Pero entonces, ya que digamos que el Parlamento Europeo empieza a hacer unas reglas
y los países de allá de Europa empiezan a retenerlas y decir como, bueno, listo, hagamos una prohibición y ya hay varios países, ya hay varios países. Además de eso, de este modelo, pues también hay que hacer un modelo de economía circular y no lineal, que es el que es utilizado y es, digamos, de manera horizontal. Podemos ver como los recursos de entrada, que es la generación del plástico, se fabrica, se consume y a la final es el residuo, la emisión, que generalmente se llama así. En vez de eso, lo que hay que hacer es buscar una manera en que entren los recursos y ahí entra un modelo circular en donde se usa, se repara o se recicla, se fabrica, se usa, se repara o se recicla y se fabrica. Entonces en este modelo circular es la utilización, después de eso disponerlo para volver a fabricar. Entonces una de las soluciones o de las primeras soluciones que plantea el Parlamento Europeo es eso, y es que el reciclaje o el reparo de las bolsas, pues para que no se tenga que producir más, sino que se utilice el mismo material. Y ya bueno, frente a eso ya empiezan otros países y pues yo lo he visto más como acá en Latinoamérica que empiezan a generar unas ideas de innovación con respecto al plástico. Y entonces era lo que ahorita en un momento en el podcast estábamos hablando, y es por ejemplo los bioplásticos, y son entonces ya que se empiezan a utilizar otro tipo de materiales para poder hacer bolsas, para poder hacer materiales plásticos. Entonces, para fabricar esto. Entonces, eso es algo muy bueno porque ya se empiezan a disponer otros materiales, y uno de ellos es, por ejemplo, el almidón. Entonces, el almidón es procesado y demás para hacer los bioplásticos. Bueno, eran también los plásticos biodegradables también, y entonces estos se hacen. Bueno, es interesante porque en esta década se han visto como avances en unas bolsas, no sé si has visto la noticia, Lau, y es una noticia de que de unas bolsas que se pueden convertir y se degradan y se convierten en agua, ¿sí? O biomasa. Y entonces son bolsas con las que pueden, no sé, se pueden colocar en la raíz de un árbol, o bueno, de una especie floral, y lo que hace es convertirse en biomasa y ayudar en el crecimiento de las plantas, por ejemplo. O sea, eso es una solución muy interesante, y esa noticia yo la he visto, pues hace unos años la vi y se ha tratado como de manejar más, y también se maneja con materias primas renovables. Otras noticias que yo he podido ver acá en Colombia y que también las he visto desde hace un muy buen tiempo es como, por ejemplo, en Colombia hay varias personas que empiezan a hacer microempresas con la idea de la generación de bolsas o de platos, o sí, como todos estos sustitutos del plástico con cáscaras, por ejemplo. Entonces, con cáscara de fruta, con cáscara de plátano, como con este tipo de cáscaras y de materiales biodegradables y naturales, pues se empieza a generar estos productos, y lo que hace es generar residuos orgánicos. Y eso es muchísimo, muchísimo mejor porque ya la gente no se lo puede llevar a las macetas de las plantas, sí, lo puede llevar a partes verdes, a que se degradan ahí, pero ya se degradan naturalmente. Entonces, pues estas son algunas como soluciones. Y bueno, hablando entonces ya en torno, digamos, de las políticas públicas y las soluciones que se le dan, aparte de los sustitutos, que son estos que hemos venido hablando, son los sustitutos del plástico, también hay que generar como unos mínimos para que además de eso el plástico que se siga utilizando, porque igual hay industrias que van a seguir, o sea, el plástico se va a seguir haciendo, se va a seguir utilizando. Lo que hay que hacer es minimizarlo, llevarlo a cero en plásticos de un solo uso, y cuando hay sustitutos, pues también llevar a los sustitutos, sean naturales, biodegradables, etcétera. Y hay otros mínimos, y es como, por ejemplo, empezar desde las políticas públicas. Entonces, otra vez con el tridente, la gente, el Estado y la empresa privada empezar a generar cosas como patrocinar la educación ambiental. Y entonces es como les llegamos a los jóvenes y a los niños con una idea distinta de las bolsas. Claro, y es darles un enfoque distinto y decirles cómo se pueden disponer, qué se puede hacer con ellos, cuáles son sus sustitutos. Y eso se puede hacer, por ejemplo, en Colombia, desde los PRA, desde todas estas políticas que se hacen en los colegios en torno al medio ambiente. Y es que
hay que enfocarlo mucho, mucho, mucho en la educación ambiental en torno a los desechos y a los residuos, porque de ahí es donde más se contamina pues varias partes del planeta. Con esto de la educación ambiental, pues digamos también hay una educación ambiental para gente adulta, bueno, digamos como para toda la sociedad, y es un tema de promover la separación en origen. Sí, era lo que hablábamos de la división cuando hablábamos de los recolectores, y es hacer ese trabajo también desde la casa, desde los hogares. Son las pequeñas huellas que tú en un momento decías que uno puede hacer, y es como, por ejemplo, como en mi casa yo tengo una caneca que es solo para papel, y entonces el plástico o lo reutilizamos, o sí, como que esta idea es para que ayudarle también a las personas que trabajan con este material, pero de una vez también ayudando como al uso de las basuras.